Dios les bendiga una vez más a su programa Mujeres Determinadas. Mi nombre es Verónica Fuentes. Marlene Casas. Es un placer estar aquí nuevamente, ahora con un tema muy interesante. Pastora, ¿cómo educar nuestros hijos? Vamos a orar brevemente para que Dios nos guíe en lo que nosotros vamos a estar hablando en base al consejo de la palabra y obviamente en base a nuestras experiencias como padres de familia. Claro que sí. Amantísimo Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por traernos hasta aquí, Señor. Pedimos, Señor, que seas tomando control de todo lo que vayamos a hablar, de todo consejo y de la palabra de Dios sobre todo, Padre. Que seas tú, Señor, tocando las vidas, abriendo el entendimiento, dando la sabiduría, porque son tiempos difíciles para criar hijos en estos tiempos con tanta maldad, con tanta influencia en el mundo, así que te necesitamos más que nunca. Te necesitamos, Señor, como padres que somos, para que nuestros hijos sean guiados a través de la luz de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, toma el control, Espíritu Santo, y habla a tanta necesidad que hay, Señor, en cada padre de familia. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Fíjese, pastora, que un día estaba yo hablando con un joven matrimonio de la iglesia y me preguntaban asombrados, hermana, ¿cómo le hizo para criar a su hijo? Ya que es tan difícil en estos tiempos, tan difícil es criar hijos en estos tiempos, en estas ciudades tan grandes que nosotros no queremos tener hijos. Y yo le dije, pues yo no pude sola. A mí me ayudó Dios. A mí la sabiduría me la dio Dios y me la sigue dando Dios. Porque aunque mi hijo ya es un adulto, sigo yo en mi papel de instruir o de enseñar y de corregir cuantas veces sea necesario. Intervenir de esta manera, yo lo hago y sigo necesitando de Dios. No puedo basarme en lo que aprendí en mi casa, porque lo que aprendí en mi casa era otros tiempos. Yo viví en una familia muy numerosa con papá y mamá. Y en este caso yo solamente soy mamá. Y tuve mucho la necesidad de buscar de Dios. Cuando yo vine al encuentro con Jesucristo, Jesucristo empezó a trabajar en mí. Y una vez que empezó a trabajar en mí, supe la necesidad que tenía yo de educar a mi hijo en los caminos del Señor. No ha sido fácil. Es una tarea doble para los padres solteros. Hay casos de papás solteros, sí, ¿verdad? Pero es muy importante saber que ahí está Dios para guiarnos. Amén. Cuando yo tenía problemas con Kevin, ciertas etapas en su vida, temporadas en la vida de él, conforme fue creciendo, yo hacía quizás lo típico que dice mucho, ahí está tu hijo. Y yo le decía a Dios, ahí está tu hijo, porque yo soy mamá, pero tú eres mi padre, como padre de él tú eres, así que ahí te lo dejo. Y ya algo ocurría, Dios obraba y ya mi hijo venía con una actitud diferente. Tiempos difíciles, tiempos muy complicados para criar hijos. Mucha gente no tiene ni ganas, ningún deseo de tener hijos. Pero fíjese, pastora, quiero comentarle algo que nos dice Tony Evans. Él comenta, hoy en día es un desafío educarlos porque vivimos en una sociedad altamente tecnológica, acelerada y moralmente confundida. Así es, y todo eso es muy cierto. Y no solamente es una opinión compartida, yo creo que por todos los que somos padres. Precisamente ayer que estaba en la oficina, tuve dos personas que me comentaron. Uno de ellos me comentó, es tan difícil criar a nuestros hijos en este país. Bueno, en este caso, como nosotros como inmigrantes, ¿verdad? Se nos hace difícil. Y el Señor decía, es tan diferente la crianza aquí de nuestros hijos que como en nuestros países.
Y yo decía, le contesto, le digo algo. Sí es cierto, en este país se podría decir que estamos rodeados de tecnología, como lo dijo Tony Evans, hay mucha confusión, ¿verdad? Pero el principio básico de ser padre es el mismo en El Salvador, en México, en los Estados Unidos, en cualquier lugar. El principio básico de ser padre. Entonces, sí trae a dificultar el criar a los hijos, todas estas cosas que son distracciones, podría decir, cosas en el camino, pero tenemos que aprender cuál es nuestro rol como padres, ¿verdad? Cuál es lo que Dios quiere que nosotros seamos para poder ser padres efectivos. En la otra instancia que tuve fue otra persona que a la señora me decía que a su hijo tiene 16 años y estamos en un proceso que le estoy ayudando y ella no me daba vueltas y no me quería decir, y después de tantas preguntas entonces me dijo, le voy a decir la verdad, mi hijo tiene 15 años, va a cumplir 16 y desde el año pasado dejó de la escuela y yo ya no lo puedo forzar. Él me dijo que ya no quiere estudiar y yo ya no pude forzarlo. Son dos opiniones muy recientes. Le dije, fue ayer, un padre diciendo que se le hace difícil criar a sus hijos en este país por todo lo que tenemos en este país. La otra persona que simplemente ya no puede guiar a su hijo, aún joven, teniendo 15 años. Teniendo 15 años. Entonces, le podemos echar la culpa al país, le podemos echar la culpa a la tecnología, le podemos echar la culpa a la televisión, le podemos echar la culpa a muchas otras cosas, pero la gran realidad es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para ser padres. Y creo que tenemos que entender exactamente cuál es nuestro rol, cuál es lo que Dios intenta que nosotros seamos, ¿verdad? Y Él a través de la Biblia nos ha enseñado que Él es un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que perdona, un Padre que ayuda, un Padre que disciplina, ¿verdad? Entonces necesitamos, yo creo, entender, para poder educar a nuestros hijos, entender cuál es nuestro rol. Así es. Es muy importante saber que necesitamos la ayuda de Dios. Exactamente. Porque así como vivimos en un país tecnológicamente avanzado, acelerado y moralmente confundido, hay una moral que no tiene variación. Exacto. Y esa es la moral de Dios. Y necesitamos transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Y hablando de transmitir la fe a nuestros hijos, hay una escritura muy interesante en el libro de Eclesiastés, donde dice que el trabajo de dos tiene mejor recompensa que el trabajo de uno, y que un cordón con 3 dobleces es difícil de romper. Para mí, como madre soltera, ha sido un reto. Básicamente ha sido un reto sacar adelante a mi hijo. Pero en el caso de usted, como matrimonio, teniendo el apoyo, la comunicación con su esposo para sacar adelante a sus hijos, ¿cómo ha sido esta travesía? Porque dice que por sus frutos os conoceréis. Y yo creo que nuestros hijos podrían ser ese fruto que muestra cómo ha sido la educación en el hogar. Exactamente, sí. Sí, gracias a Dios hasta este momento, y le pido a Dios que continuemos estando juntos, criando a nuestros hijos, ¿verdad? Y hago este comentario y entre paréntesis porque uno nunca sabe lo que viene adelante. Puede venir la muerte, ¿verdad? Y no estoy hablando de una separación por divorcio o algo así, sino estoy hablando de quizás la muerte, ¿verdad? Pero hasta este momento mi esposo y yo hemos estado tratando de criar a nuestros hijos, y creo bajo los estándares de Dios, ¿verdad?
Es muy importante la unidad. Es muy importante la unidad en todo, ¿verdad? Y qué más importante en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Tiene que haber un acuerdo muy importante en el matrimonio, al criar a los hijos, al disciplinarlos, al instruirlos, porque una casa dividida no puede permanecer. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo estoy mencionando todo, no solamente estar unidos solamente en el acto sexual y procrearlos, ¿verdad? Sino unidos también en instruirlos, en la disciplina, que es muy diferente a la instrucción. Tenemos que estar de acuerdo qué le vamos a enseñar a nuestros hijos. El temor a Dios, ese es lo principal, lo básico, ¿verdad? Y la disciplina, porque muchas veces dejamos, cuando venga papá, entonces vas a ver, ¿verdad? Que es lo típico. Muchas personas dicen dejarle el trabajo sucio a él. Sí. Y sí, realmente es algo sucio, porque si estamos en un matrimonio tradicional o un hogar tradicional donde el esposo es el que sale a trabajar, está 8 o 10 horas, en este país vamos a decir 12 horas fuera, y luego tiene que llegar a casa todavía a corregir, a disciplinar al chiquillo, yo creo que es un poquito injusto, ¿sí? Entonces nosotros como mujeres tenemos que buscar la sabiduría de Dios para estar juntos con el esposo dentro de la disciplina y dentro de la enseñanza. Tiene que haber unidad. No podemos estar divididos en estos aspectos. Los niños tienen que aprender que si nosotros estamos unidos, ¿verdad?, que estamos de acuerdo, el matrimonio está de acuerdo en la enseñanza y en la corrección, en la disciplina, entonces así se va a hacer. Pero desafortunadamente muchas veces no es así, y entonces por eso si la mamá, por ejemplo, es la que está poniendo la disciplina, entonces después los hijos van con el papá, y el papá no, porque no sabe nada, ¿verdad?, de la situación, pues entonces, o simplemente quiere ser el papá nice, el bueno, ¿verdad?, el complaciente, el que prefiere a los hijos, el que prefiere a los niños, que los entiende. Entonces le quita la autoridad a la esposa, ¿verdad? Y viceversa, puede ser la esposa quitándole la autoridad al papá. Entonces nosotros como matrimonio, yo he tenido muchas veces que esperar a hablar con mi esposo de una situación que tenemos con los hijos. ¿Qué vamos a hacer? Siempre es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? No es de que esto es lo que hice, ¿verdad? Ha habido momentos en los cuales ha requerido que yo actúe en ese momento o que mi esposo actúe, pero porque ya hemos hablado antes de que nosotros dos estamos buscando lo mejor para nuestros hijos, entonces yo tengo que confiar que la decisión que mi esposo tomó en ese momento es la correcta. Y la que usted va a respaldar, no importa lo que. Exactamente. Porque ya previamente hubo comunicación, que es muy importante, para eso son dos. Por eso el libro de Eclesiastés dice que el trabajo de dos es mejor pagado que el trabajo de uno, porque está ese apoyo mutuo uno con el otro, y lo que usted dijo en un principio, el ponerse de acuerdo. Sí. La palabra lo describe como el poder del acuerdo. Cuando dos personas se ponen de acuerdo, no hay nada que pueda prevalecer en contra. Y para la crianza de nuestros hijos es bien importante. Dentro de un matrimonio haya comunicación, haya acuerdo, y de esa manera van a ir creciendo como unas plantas derechitas. Exacto. Y yo podría decir, garantizar. Perdón, hermana, yo podría decir, en el caso de usted, una madre soltera, una de las cosas que usted mencionó aquí es de que usted hacía su parte, y cuando la situación estaba difícil, usted le decía a su Padre Celestial, ahí está tu hijo, ¿verdad? Entonces siempre contó con Dios, ¿verdad? Sí, es con quien yo me ponía de acuerdo. Exactamente. Entonces
no podemos decir, bueno, es que yo estoy sola y no sé qué hacer. No, es que estuvo Dios con usted, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que usted fue sabia y contó con Dios, ¿verdad? Y no hizo las cosas a su manera, a como usted pensó, pero siempre incluyó a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, estando con pareja o estando solos. Que sí se puede. Exactamente. Sí, tanto como pareja, los que son parejas, el tener a Dios como centro y simiente, ¿verdad? En esa relación, o como mamá o papá soltero, siempre contar con Dios, porque yo miraba el cambio de inmediato, pastor. Fueron varias ocasiones en que yo decía, son las hormonas, algo está pasando, pero Señor, ayúdame, y él obraba, y él venía y después decía, perdóname, mami, tienes la razón, Dios trató conmigo, siempre ya venía diferente cuando yo lo dejaba en manos del Señor. Otra cosa, pastora, que debemos de tomar en consideración como padres dentro de la educación de nuestros hijos es que haya diversión, que haya juego, que haya momentos de esparcimiento familiar, no cada quien por su lado, inclusive hasta tiempos de comida. En la mesa sentados juntos. Hay una cosa que me llama mucho la atención de cuando mi hijo me platicaba de sus amigos. Me daba mucha tristeza porque uno de sus amigos, papá y mamá, salían a trabajar. Y no había tiempo para hacer de comer, pero sí había un dinerito para que se comprara lo que él quisiera y comiera lo que él se le antojara en el lugar que él quisiera, al tiempo que él quisiera, pero no con papá y mamá alrededor. Y me causaba algo muy fuerte en mi corazón porque ellos venían mucho a visitar a mi hijo y cualquier cosa que yo preparaba les parecía una delicia. Así fueran unos frijoles ahí, sencillos o acompañando algo más, ellos se volvían loquitos comiendo, pero me daba cuenta que no tenían eso en su hogar, teniendo papá y a mamá, estos dos amigos de mi hijo, y en mi casa había tiempo de eso, porque era algo que cuidaba, cuidaba el tener un tiempo, porque yo lo heredé de mi familia. Mi papá, cuando estábamos todos sentados en la mesa, eso era una fiesta, todas las mañanas. Imagínense haber sido 12 de familia, pero escuchamos a papá, aprovechar ese tiempo después de comer, de que nos platicara alguna anécdota, alguna enseñanza, escuchar su voz, sus consejos. Eso quedó grabado en mi mente y es algo que en estos tiempos se ha perdido. Y se ha perdido muchas veces por la necesidad de un trabajo y también quizás por la falta de sabiduría de manejar el tiempo, ¿verdad? Precisamente ayer también hablaba con otra persona y me decía, estoy trabajando mucho y el niño se está criando solo. Ella es una madre soltera y el chiquillo me parece que tiene 9, 10 años, está solo. Desafortunadamente su situación es difícil, no tiene un apoyo, pero yo le decía a ella, tienes que poner en una balanza qué es tan importante el que tengas extras, porque gracias a Dios hasta este momento tienes un techo, hay comida, ¿verdad? Pero estás trabajando para extras. Para esos extras, como usted mencionó de este niño, de que tiene el dinero para comprar lo que quiera, al tiempo que quiera, ¿verdad? Y así está este niño también, desafortunadamente criándose solo. Y yo le decía a ella, necesitas poner atención, porque quizás por darle todas las cosas, los zapatos materiales, ¿verdad? Para comprarle los zapatos de moda, el teléfono más bueno, tener cable y tener tantas cosas, estás perdiendo el tiempo que podrías pasar con él, ¿verdad? Ahora, si no hay otra manera que tienes que trabajar, te están pidiendo trabajar todas estas horas, entonces el tiempo que tú le des, que sea un tiempo no de cantidad,
pero de calidad. Entonces ella se me quedó mirando, le digo, sí, porque ¿qué llegas a decirle? ¿Te interesas en lo que él está haciendo? ¿Le preguntas cómo le fue? ¿Se ha sentido bien? ¿Has creado una relación personal? Porque es muy independiente que sean nuestros hijos y aquellos que podamos tener una relación personal. Que ellos puedan venir a nosotros en cualquier momento y que nosotros podamos ir con ellos en cualquier momento. ¿Has estado desarrollando esa relación personal? Comunicación, sí, ¿verdad? Y pareciera, yo le decía, Señor, hoy vamos a hablar acerca de esto y 3, 4 casos, todas las personas que miré el día de ayer, algo tenían que enseñarme acerca y yo tenía que decirles, ¿verdad? No que pretenda que yo lo sé todo, o que mi situación es perfecta, no, pero he aprendido, gracias a Dios, he aprendido, ¿verdad?, estas cosas, y a través de los tiempos, le doy gracias a Dios que ha acomodado, al menos en mi caso, ha acomodado las cosas, ¿verdad? Ahora, como usted sabe, tengo 2 niñas extras, ¿verdad? Y gracias a Dios tengo el tiempo y puedo trabajar en casa y puedo estar con ellos allí, puedo recibirlos de la escuela, puedo trabajar aún allí. Entonces yo le decía a ella, tú pídele a Dios, pero no le puedes pedir a Dios si tú no le has dado a Él lo que es de Él, tu tiempo, tu vida, tu devoción, todo. Yo creo que vinieron estas 3 padres diferentes con jóvenes, me imagino que de edad diferente, a descargar su corazón, sí, su preocupación en cuestión a esta situación familiar, y definitivamente Dios mostrándonos que esto es algo que necesitamos hablar y compartir. Es un fenómeno, brincando un poquito, acelerando esto, un fenómeno muy común en estos tiempos, como usted decía, de madre soltera, en mi caso también madre soltera. Yo revisaba unas estadísticas y las estadísticas dicen que en un hogar donde falta papá o mamá, es más alto el porcentaje que los jóvenes se vean involucrados en algún tipo de adicción, sí, y que caigan a muy temprana edad a la cárcel, sí, todo por la falta de papá o mamá. Sí. Es por eso que nosotros, que nos ha tocado el papel de levantar a nuestros hijos solos con la ayuda de Dios, de poner mucho énfasis y planear, tener un plan de educación para nuestros hijos. Sí. Desde la persona que los va a cuidar, desde la escuela donde va a ir, de qué es lo que va a hacer después de horas de clase, hasta el momento en que uno ya puede estar en casa con ellos. Es importante planear todo esto. Sí, sí, sí. Usted comenzó, hablando de planeación, comenzó diciendo que una pareja, ¿verdad?, le dijo que era difícil la crianza, ¿verdad?, y que por eso quizás están pensando en no tener bebés, ¿verdad? Cuando entendemos el plan de Dios, y que el plan de Dios es de que nosotros nos repliquemos, ¿verdad?, que nosotros continuemos lo que Dios ha hecho en nosotros, entonces nosotros se lo vamos a dar a nuestros hijos y sus hijos a sus hijos, y así, ¿verdad? Cuando entendemos que es un plan divino, el que nos procreemos, el que tengamos niños, entonces vamos a mirar la crianza no como de los niños, no como algo, como un castigo o como algo imposible, sino como algo que Dios quiere que hagamos. Y cuando lo incluimos a Él, entonces las cosas son diferentes, ¿verdad? No estoy diciendo que no va a haber problemas, que no va a haber temporadas de rebeldía o momentos en los que digas, ¿qué estoy haciendo? Porque yo los he tenido esos momentos en los que digo, siento que no estoy haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que siempre ha estado allí conmigo, dirigiéndome, diciéndome, eso tienes que corregir, eso tienes que cambiar, ¿verdad? Creo también que si hubiera entendido el propósito de Dios, entonces todavía quisiera tener más niños. Pero por eso Dios me los ha dado, quizás no míos
pero me sigue dando de todas las edades. Qué bueno. De todas las edades. Tengo grandes y tengo chiquitos, ¿verdad? Entonces, porque he entendido que tenemos que replicarnos, tenemos que multiplicarnos, tenemos que propagar lo que Dios ha hecho en nosotros. Es la manera de expandir el reino de Dios, ¿verdad? La fe que hemos adquirido se la estamos poniendo en ellos. El reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, el conocimiento de Dios, los cambios de Dios en nuestras vidas para que ellos sean todavía aún mejores. Exacto. Pero no retirando el dedo del renglón. Ya mi hijo ya no es un niño, ya no es un adolescente, ya es un adulto. Pero yo estoy ahí todavía, no retirando el dedo del renglón. El día que él me diga, me caso, creo que ahí, y en una manera diferente, seguiré aconsejando. Exacto. Aconsejando. Pero hasta de aquí en adelante todavía estamos ahí bien pendientes. Puedo decir la edad de él, 22 años. Y a Dios gracias, ahí sigue. Me sigue soportando. Okay. Y yo podría decir, hermana, que mi tarea como madre todavía le cuelga, como dicen por allí, todavía tengo un buen trecho todavía que recorrer. Creo que mi hijo mayor fue mi laboratorio. con él experimenté y él ha sido el sacrificio, se podría decir, y ahora los demás yo he aprendido de mis errores, de las cosas que hice mal con él, ¿verdad? Porque no nacemos con un manual de cómo ser padres, ¿verdad? No lo sabemos todo. El que vengamos a Cristo y que Él gobierne nuestras vidas no quiere decir que vamos a tener niños perfectos o que no van a ser problemáticos, o no quiere decir nada de eso. Quiere decir que nosotros vamos a tener la sabiduría de Dios para lidiar con esas situaciones, con ellos. Y yo le doy gracias a Dios que me ha permitido a través de mi vida, hasta cierto punto fui madre para mis hermanos, hasta por un momento de sus vidas. Hasta el día de hoy creo que sigo influenciando en sus vidas, y mis hijos, tanto los propios como los postizos, dicen allí, ¿verdad? Sigo influenciando en ellos, y espero seguir influenciando. Yo he entendido que tengo que instruirlos, ¿verdad? Que tengo que disciplinarlos, que tengo que amarlos, que tengo que enseñarles el amor, porque no nada más no solo es disciplina. El amor no solamente es decir, no tienes techo, no tienes comida, no, también se demuestra, también se dice. Y quiero hacer un paréntesis en esto porque tenemos mi hija, una de mis hijas siempre me dice I love you, y ella espera que yo en ese momento salte y le diga I love you too. Y yo si estoy ocupada o algo, entonces I love you too, así nada más. Pero ella espera una reacción más efusiva, más, ¿verdad? Esto para decir de que no todos los hijos son iguales. Unos esperan más efusividad de uno, más reacción de uno que otros, pero principalmente quiero enfocarme en el hecho de que necesitamos nosotros encontrar maneras de decirles, verbalmente decirles que les amamos, ¿verdad? No solamente el proveer comida, un techo, los zapatos, la ropa, es decirlo también. Creo que es algo muy importante, necesario, ¿verdad? Que los niños, nuestros hijos puedan saber que son amados, que son queridos, que no son una carga, que no son un error,
que pues ni modo ahí están y pues tenemos que seguir con el tren de la vida, no, sino de que en verdad son una bendición, porque la palabra de Dios nos dice que nuestros hijos son una bendición, ¿verdad? Una vez más, solamente quiero recalcar lo que ayer escuché. Estas personas están diciendo, no sabemos cómo educar a nuestros hijos. Y yo sé, como les dije antes, que no nacemos con un manual y no lo sabemos todo. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, que es el manual de vida, tanto para ser padres, para ser esposas, para ser hijos, está allí. Todas las instrucciones están allí. Entonces necesitamos venirnos a las Escrituras, necesitamos meternos en comunicación con nuestro Padre Celestial para poder ser padres con nuestros hijos aquí en la tierra. Sí, tiempos difíciles para educar a nuestros hijos, pero no imposibles. Sobre todo, saber que contamos con Dios, de esa sabiduría que viene de Él, para poder nosotros instruirlos de la manera correcta, con la moral de Dios y no con la moral de este mundo. Mire, aquí tengo un último comentario. Recomendamos la edificación sobre un simiente espiritual que incluye la asistencia de una iglesia. Los devocionales familiares y la disciplina moral. Los padres no pueden transmitir una fe que no poseen. Regresar al altar familiar. ¿Cómo podemos definir altar familiar? Déjemelo conforme mi pensamiento, mi idea es tener un tiempo en familia. ¿Qué es la familia? Papás, hijos, un papá, un hijo, un papá, varios hijos, quizás una abuela, un tío, aquel que esté bajo el mismo techo. Tomar un tiempo, dedicárselo a Dios. Eso es un altar, algo que se dedica a Dios. Y compartir un devocional, compartir una escritura, dejar que cada uno comente, ¿verdad? Y por qué no traer un comentario que pueda ayudar si llega a surgir una duda, una pregunta, alguna inquietud. Puede ser algo breve, 5, 10 minutos, y si con el tiempo se van deleitando y disfrutando, puede extenderse a más. No hay límite de esto por mínimo o esto por máximo. Va a depender de ellos qué tanto se involucren en tener un devocional, un tiempo juntos como familia, compartiendo la palabra de Dios. Es muy importante. A mí me ha ayudado mucho. Quiero abrir un paréntesis con respecto a esto. Creo que ya con mi hijo hemos cumplido, siempre ha habido palabra, pero de una manera constante en la que ya se han transcurrido más de 5 años con él de haciendo devocionales, juntos, devocionales. Sí. Si por algún motivo algo ocurrió durante esa mañana y no pudimos leer la continuación del libro, ¿verdad? Hacemos entonces una escritura al azar, pero meditamos en ella o damos gracias a Dios por ella. Agarramos de leer desde el libro de Hechos, porque puedo ver que el libro de Hechos es como un gran libro de acción. Y comenzamos en el libro de Hechos, dudamos un poquito de entrar en Apocalipsis, pero nos llevamos a Apocalipsis ¿cómo se dice? No lo llevamos también, lo leímos, y empezamos después en Génesis. Batallamos con Levíticos, de verdad, yo no sé, también batallamos con Levíticos por todo lo que este libro involucra, y ya finalmente logramos en el libro de Números, y ahí seguimos, primeramente Dios. Yo no sé si antes de que mi hijo se case algún día podamos terminar de leer toda la Biblia juntos, pero es un deleite, porque vemos cómo Dios nos está constantemente recordando y hablando e instruyendo, y lo que experimentamos siempre cuando leemos y oramos es una paz. Es una paz bien tangible, que decimos de su presencia ahí con nosotros. Es muy hermoso. Ojalá que
todos aquellos que nos están escuchando pudieran darse la oportunidad de hacer algo similar, un devocional, un altar familiar, una lectura de las escrituras, no importa si sea solamente un versículo, un solo versículo, y de ahí a algo que puedan relacionar, algún acontecimiento, algo que sucedió, algo que les venga a la mente con relación a ese versículo, y compartirlo edifica bastante. Claro que sí. Y es un tiempo de calidad excelente. Exactamente. Entre la familia. Así es. Nosotros también, cuando ellos tienen, cada quien tiene su libro devocional, y son devocionales de 3-5 minutos. Hay otros que son de más tiempo, ¿verdad? Y entonces, si hay tiempo en la mañana, yo les pregunto, ok, ¿qué entendiste? Y si no hay tiempo, y aunque la mayoría de las veces, aunque ya les pregunté en la mañana acerca de sus devocionales, en la cena, durante la cena, entonces, ok, entonces, ¿qué fue lo que leíste? Y me dicen, ¿verdad? Y entonces yo les digo, saco una palabra que resaltó allí. No tanto lo que quizás el libro devocional quería que ellos aprendieran, pero algo que a mí me llamó la atención, que yo estoy mirando que ellos necesitan. Porque eso es algo muy importante, que nosotros como padres tenemos que modelar la palabra, pero también tenemos que instruirla. Entonces, yo estoy mirando la necesidad que cada uno de mis hijos tienen, y de acuerdo a lo que ellos me están diciendo, entonces yo les hago preguntas capciosas, dicen por allí, ¿no? De tal manera que ellos están pensando, ok, me lo está diciendo por lo que hice, por lo que dije, ¿verdad? Y está poniendo ahí la conexión, sí, ¿no? La conexión. Entonces, estas devocionales los hacemos en cada cena, y crea relación, hablamos de la palabra y estamos sumergidos en eso. Nuestra regla, nuestro nivel, lo que regula es la palabra. Lo que edifica. Lo que edifica. Y no hay mejor edificación en un hogar que a través de la palabra de Dios. Amén. Pastora, por favor. Claro que sí. Guíenos en oración. Claro que sí. Bendito Padre Celestial, gracias, mi Dios, por ser nuestro Padre Celestial. Gracias, mi Dios, porque tú nos has enseñado tu amor, Señor. Nos los has dejado escritos, Señor, pero también nos los gritas, nos los dices cada día, Señor, al darnos vida, Señor. Nos muestras tu amor, Padre Celestial, a cada instante de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ese gran ejemplo. Y basado en ese ejemplo, Señor, yo te pido, mi Dios, por nuestros hermanos, por las personas que estén escuchando, Padre Celestial, este programa. Te ruego, mi Dios, que podamos entender, Señor, tu grande amor que tú tienes para nosotros con tus hijos, Señor. Que nos ayudes a entender nuestro rol como padres, mi Dios. Cómo podemos edificar a nuestros hijos, cómo podemos ayudarles y guiarles en este mundo caótico, en este mundo que quizás demanda y hay mucha confusión. Ayúdanos a entender, Señor, que es basados en ti, que es agarrado de tu mano, Señor, y que es escudriñando tu palabra, que vamos a poder enseñar a nuestros hijos, mi Dios, a vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente saber, mi Dios, cómo a ti te complace que guiemos a nuestros hijos, a entender, mi Dios, que sí debemos amarlos y que debemos cuidarlos, pero que también tenemos que disciplinarlos, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entender cómo quieres que seamos como padres, porque aún eso lo encontramos en tu palabra, Señor. Aún esa instrucción de cómo debemos de ser como padres lo encontramos allí, Señor. Danos, Señor, la determinación, Señor, de meternos más contigo, de sumergernos, Señor, en tu presencia, y que tu presencia nos inunde, nos llene, Señor, y podamos, mi Dios, ser los hijos que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Y de esta manera, Señor, poder replicar, poner esta actitud también en nuestros hijos, Señor. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Este es el primer programa. Vamos a estar hablando sobre este tema tan importante
de educar nuestros hijos. Y van a ser programas diferentes en base a las edades, porque muchos se preguntarán, ¿a qué edad comienzo a educar mi hijo? Y eso lo vamos a responder en el siguiente programa. Ha sido un placer estar aquí con ustedes. Ya saben, denle like, compartan, ayúdanos a evangelizar. Nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en WhatsApp tenemos un número que ustedes pueden contactarnos a través de un mensaje de texto. Ha sido un placer estar aquí. Nos miramos hasta la próxima. Dios les bendiga.